no estoy absolutamente nada preocupado de que este tipo de suplemento haya sido suprimido por Amazon y otras empresas en Estados Unidos. La nicotinamida mononucleótido, NMN, ha sido retirado recientemente por Amazon. Para los principiantes que están aquí, para hacerlo sencillo, el NMN básicamente lo que hace es llegar a la célula y activar varias enzimas relacionadas con la gestión de la glucosa en sangre, que son las sirtuinas. Estas mismas sirtuinas están también implicadas en la oxidación de grasa, en la regulación de nuestros ritmos circadianos y en la activación de varias enzimas. Por ejemplo, puede ser la MPK, esta misma MPK que se activa durante fases de ayuno, durante el entrenamiento sobre todo de alta intensidad y cuando uno está en déficit calórico. Es decir, que este mismo NMN lo que hacía es ser precursor de una molécula que llamamos el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, NAD+, y este NAD+, se ha observado en estudios mecanísticos, sobre todo en animales, cómo va disminuyendo a lo largo de la edad. Entonces, si eres principiante, entiendes que ha llegado a venderse muchísimo este tipo de suplemento hasta hace poco, porque ahora pues está siendo prohibido, porque se ha promocionado como precursor de esta misma molécula, entre comillas, anti-envejecimiento, que ha estado relacionado pues en bajas cantidades hasta poder ser o asociarse con más enfermedad cardiovascular, más probabilidad de diabetes, más envejecimiento tanto a nivel pues de la piel que de vasos sanguíneos, más estrés oxidativo, y es por ello que toneladas de empresas de suplementos han estado empezando a vender este tipo de suplementos que es un precursor del NAD+. Quédate hasta el final del vídeo para conocer mi opinión. La manera de aumentar este mismo nicotinamida adenina dinucleótido lo explico en detalle en este vídeo que aparecerá justo aquí en la tarjetita, y si no aparece en la tarjetita lo tendrás en la descripción porque he dedicado un vídeo entero sobre el NAD+. Lo puedes subir con varias estrategias nutricionales. La misma dieta cetogénica, bajar la ingesta de glucosa desde tu alimentación, hacer ayuno intermitente, regular correctamente tus ritmos circadianos, cortando la luz azul por la noche, exponiéndote más al sol durante el día, entrenando pesas, pero sobre todo, inducir un déficit calórico a lo largo de tu semana. Por ejemplo, aumentando tu cantidad de proteína y verduras, yéndote a entrenar, cuidar tu sueño, todo esto te va a saciar y sin querer, sin contar kilocalorías, vas a generar este déficit calórico. Todo lo que te acabo de decir, dietas keto, ayuno intermitente, déficit calórico, entrenar, cuidar tu sueño, estar al sol, sube los niveles de NAD+ en tus células. ¿Por qué piensas que tantas personas han estado buscando este suplemento NMN? Bueno, pues porque básicamente poca gente tiene la paciencia de ejecutar todas las herramientas que te he dicho. Las personas a pie de calle no quieren entrenar, o no quieren hacer ayuno, o tienen un trabajo y niños y no tienen la motivación para seguir un tipo de nutrición, ir a la sauna, cuidar su sueño. Entonces intentan encontrar todo en la suplementación para revertir sus enfermedades. De la misma manera que hay personas que, pues para tener mejor sexo, se van a comprar Viagra. Pero entiendo, yo personalmente como farmacéutico, cómo ciertos medicamentos o suplementos pueden representar un cortocircuito. Pero este mismo NMN particularmente lo veo absolutamente innecesario por varias razones. Número uno, la gran mayoría de las empresas que lo vendían, lo estaban vendiendo a dosis muy bajas. Estamos hablando que en estudios en humanos, este mismo NMN ha demostrado aumentar mejoras sobre la regulación de la glucosa, pero en cantidades altísimas, como por ejemplo pueden ser entre 2 hasta 5 gramos de NMN. Sin embargo, cuando tú te vas a Amazon o te ibas a Amazon, porque ahora ya no hay NMN en Amazon, encontrabas dosis de entre 200 miligramos hasta a lo mejor empresas que lo hacían un poco bien, de 800 miligramos. Y tenías que tomar a lo mejor 4 o 5 cápsulas de este NMN. Pero déjame decirte, ¿para qué estar comprando un suplemento a $50 que te va a dar a lo mejor 1,5 gramos de NMN cuando tienes también suplementos metabolitos de este mismo NMN, como es por ejemplo la vitamina B3, que se llama la niacina, que en cantidades
de 50, 100, 150 miligramos han demostrado también aumentar los niveles de NAD+. ¿Para qué estar gastándose la vida en un suplemento caro que tiene una pobre biodisponibilidad, que está formulado con poca cantidad, cuando tienes al lado un suplemento de toda la vida que ha demostrado también aumentar estos niveles de NAD+? Y también déjame preguntarte, ¿cómo sabes, antes de tomar un suplemento de niacina, que con dieta ceto, con ayuno intermitente, entrenamiento, déficit calórico, entrenamiento de fuerza, no vas a llegar a subir estos niveles de nicotinamida, adenina, dinucleótido? ¿Y qué pasa de las hormonas? ¿Qué pasa de la hormona de crecimiento? ¿Qué pasa de tus niveles de testosterona en sangre? ¿Qué pasa de tus niveles de DEA? ¿Qué pasa con tus niveles si eres una mujer de progesterona, estradiol o de pregnenolona, una hormona precursora del cortisol, de la DEA y de otras hormonas esteroideas secretada por tu cápsula adrenal? Tener niveles correctos de estas hormonas esteroideas también ayuda tu antienvejecimiento, también alarga la vida. ¿Por qué gastar toneladas de dinero en un suplemento que tiene pésima biodisponibilidad cuando el objetivo de la nutrición, el ayuno, el entrenamiento, un correcto estilo de vida es básicamente mantener un terreno intestinal con inflamación quieta, un ánimo lo suficientemente alto, mantener tus calorías más o menos cerca de tu mantenimiento calórico y sobre todo mantener estos niveles hormonales correctos? Obviamente si tienes menopausia, pues en este momento vas a tener disminuciones en algunas hormonas, pero hemos comparado una vez un suplemento de NMN que se dice antienvejecimiento con hormonas. Si tienes un médico que es capaz de pautarte hormonas, ¿por qué sería superior a un suplemento que las hormonas? Y hemos comparado este suplemento NMN en caso de que no quieras tomar hormonas con una nutrición, un entrenamiento, el sol correcto. No tenemos estudios de ello. Es por ello que este tipo de suplementos super marketing anti-envejecimiento no me gustan mucho y es por ello que no me hace ni nada de calor ni nada de frío que se haya retirado del mercado. Si lo quieres sustituir, te haces con un suplemento de niacina de tipo retar en cantidades entre 50 hasta 150 miligramos de niacina y verás que probablemente los efectos de esta misma niacina serán muy parecidos a este suplemento de NMN. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si te ha gustado este vídeo, le puedes poner una manita arriba, preguntarme todas tus dudas en comentario, suscríbete si no estás suscrito y si quieres saber más sobre suplementos, te dejo todos mis cursos en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, te saluda Filugo Farmacéutico con mucho amor y fisiología. Chao, chao.